Hey, bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico y miembro del movimiento Juan 23. Bueno, el día de hoy en mitología protestante, pues ya se ha suscitado como un debate interesante entre estos nuevos grupos evangélicos y pentecostales, o estos nuevos pastores, y pues la Iglesia Católica, o bueno, católicos, sacerdotes y laicos que hemos estado abordando este tema de que si Jesucristo murió como un simple hombre o murió también como Dios, como creemos los católicos, que Jesús en su persona, que es perfecto Dios y perfecto hombre, murió como perfecto Dios y como perfecto hombre a la vez. Sorprendentemente, este tema ha sido interesante porque cuando yo era evangélico, recuerdo en mis años de juventud en Bogotá, que asistía a la iglesia Tabernáculo de la Fe. Allá tuve un pastor de jóvenes muy bueno, excelente, totalmente anticatólico, pero es una gran persona. Se llama Jorge Enrique Pereira, el pastor. Ahora está pastoreando una denominación bautista, algo así, no sé, en Estados Unidos. Pero bueno, lo interesante es que en la escuela de jóvenes, en la escuela dominical, nos enseñó, y a mí eso me quedó muy grabado porque nosotros tomábamos apuntes, que un hombre no podía morir por los pecados de otro hombre, ¿sí? Por lo tanto, y eso lo establecían las escrituras, y por tanto Jesús al morir, sí, murió como hombre, claro, perfecto, pero también a la vez como Dios, porque solo Dios podía pagar por nuestras culpas. Como vimos en versículos anteriores, en un salmo, en videos anteriores, hay un salmo que dice que ningún hombre puede pagar ni siquiera por el precio de su propia vida. Entonces, que es tan alto que nadie lo puede pagar. Entonces, si Jesús había muerto como un simple hombre, pues nadie podía pagar, pues, o sea, él murió en vano. Y eso fue lo que yo aprendí en la escuela dominical de la escuela evangélica, de la iglesia evangélica a la que yo asistía. Entonces, pues por eso me sorprendió, porque de hecho cuando yo hablé con el pastor Solís utilicé los argumentos que aprendí en la escuela evangélica, en la iglesia evangélica, en la escuela dominical. Entonces me sorprendió que él ignorara como esos argumentos. Entonces, porque yo pensé que utilizando los mismos argumentos evangélicos, pensé que se enseñaban en todas las denominaciones, resulta que no. Pensé que con eso él iba a caer en cuenta que estaba cometiendo un error. Ahora, me sorprende que ahora los nuevos evangélicos también estén saliendo a decir que Jesús murió solo como hombre y no como Dios, que eso es una herejía. Eso me sorprendió aún más. Bueno, yo no puedo esperar de un pastor pentecostal porque los pentecostales están muy mal formados en Biblia y en conocimiento, pero un evangélico, pues que se supone que tiene un mayor nivel, y más allá un bautista tiene un mejor nivel aún. Me sorprende que hayan salido a decir pues que Jesús había muerto solo como hombre. Y bueno, yo les cuento esto porque estaba investigando en estos días, este fin de semana, para mi programa de Testigos de Jesucristo, que Dios mediante lo tendremos este jueves. Está investigando sobre la historia de los testigos de Jehová. Ustedes saben que ese no es mi fuerte, estoy aprendiendo para poder comprender y hacer apologética desde ahí, ¿sí? Entonces estaba estudiando un video precisamente evangélico, la tendencia evangélica, uno que nos habían enseñado también hace muchos años, cuando yo era evangélico, sobre cómo entender la mentalidad de los testigos de Jehová, y me puse a verlo. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el link original del video completo para que lo entiendan, para que lo vean y aprendan también. Bueno, desde el lado evangélico, ahí hay errores en ese video, pero hay cosas muy importantes. Pero lo que más me llamó la atención de ese video es que estas autoridades, porque son eminencias evangélicas las que hablan ahí, dicen que un error de los testigos de Jehová es que entienden primero la Trinidad como un monstruoso Dios de tres cabezas,
Yo decía, pero pues, ¿qué tiene que ver con la Trinidad que nosotros predicamos? Nada. Pero cuando me pongo a analizar la Trinidad que predica el Manuel Solís, que es una cosa que combina una unicidad con una Trinidad, es una cosa ahí como medio raronga, me doy cuenta que sí, que lo que pasa es que los testigos de Jehová están pensando en la Trinidad que enseñan estos hermanos, estos nuevos grupos, o yo no sé pues desde hace cuánto tendrán esta doctrina incorporada, y han infectado a los evangélicos, ¿ya? Con estas doctrinas. ¿Por qué es una doctrina unicitaria? Bueno, tiene un toque unicitario, porque para ellos, si Jesús es Dios y Dios murió en la cruz, pues todo dejó de existir, porque nadie puede resucitar a Jesús. Si Él murió, ¿quién lo resucita? Y solo hay un Dios. Entonces, este mismo argumento era el que utilizaba el pastor, que a mí me sorprendió, pues, porque como hablaba como unicitario, pero decía que creía en la Trinidad, yo al fin no pude entender si él es trinitario o unicitario. Bueno, el hecho es que primero, sí coincide perfectamente lo que dicen los testigos de Jehová con esa Trinidad monstruosa de tres cabezas, un Dios de tres cabezas, porque es lo que describe nuestro hermano el pastor Solís. Y además, más interesante aún en este video que les voy a dejar los apartes de Elmer Scott, bueno, hablando de mí, de los apologetas católicos que han salido a defender esta herejía, ¿sí? Y que los verdaderos evangélicos que han salido a defender que Jesús sí murió como un simple hombre y no como Dios. Les voy a dejar ese video, pero también les voy a dejar el video que les hablé de los testigos de Jehová, porque ahí, como les decía, lo más interesante es que dicen que los testigos de Jehová creen que Jesús murió solo como hombre y no como Dios. Y los mismos doctores evangélicos estudiosos demuestran con Biblia que Jesús también murió como Dios. Que el no creer, ¿sí? Que Jesús murió como Dios, sino como simple hombre, o sea, porque ellos reconocen que Jesús es un Dios inferior, ¿sí? Pero igual que nuestro hermano el pastor Solís, ¿sí? Reconocen que Jesús es un Dios, pero un Dios inferior, que es semidios, mitad hombre, mitad Dios. Bueno, el hecho es que dicen que Dios no puede morir porque Dios solo hay uno, ¿ya? Entonces, es el mismo argumento que han utilizado estos hermanos y han justificado el argumento de los testigos de Jehová, y ustedes se van a quedar con la boca abierta. Es exactamente lo mismo que dicen los testigos de Jehová, es lo mismo que enseña Eduardo Gutiérrez, el pastor Solís, Elmer Scott, X, Y, Z, que han empezado a tocar este tema defendiendo esta nueva doctrina, o bueno, quién sabe cuánto lleva insertada o infectada en los evangélicos, porque en los evangélicos que yo me crié no tienen nada que ver, no creemos las tonterías. Pero les voy a dejar el video para que ustedes mismos vean a los evangélicos demostrando que son los testigos de Jehová y no los evangélicos los que creen que Jesús no murió como un simple hombre y no como Dios, igual que aquí nuestros nuevos evangélicos. No siendo más, les dejo con este video. Disfruten, Dios les bendiga y viva Cristo Rey. Bye bye. Esto es un relajo. Dios le bendiga, mi gente. Le habla su hermano Elmer Scott para compartir con ustedes este video hoy en día. Dios murió por 3 días. Para la Iglesia Católica, esta teoría de que la naturaleza divina de Dios también murió en la cruz del Calvario por 3 días. Para nosotros los cristianos evangélicos, salva 4, aleluya, solamente murió la naturaleza hombre, porque la parte divina no puede morir para nosotros. De esta manera ellos nos explican la sagrada Trinidad de la Iglesia Católica. De esta manera, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por eso ellos se basan en decir que María es esposa de Dios, porque el Espíritu Santo concibió a María. Por eso ellos dicen que María es madre de Dios, por medio de Jesucristo, Dios Hijo. Y por eso dicen que María es hija de Dios, porque fue obediente a Dios, como si hubiera tenido otra opción. De esa manera, entonces nosotros somos un hereje. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a creer que Dios no murió? O sea, nosotros somos los herejes. Pero esto es un relajo. Ok. Mi pregunta entonces, ¿Dios murió por 3 días? Así es.
Dios murió. Así es. Wow. Ok. Ya lo oyeron. Después de todo esto se fomentó este revuelo. Y en medio de este revuelo yo salí y dije, ¿cómo vamos a creerle a Gibran que diga que Dios murió por 3 días? Pero las cosas no quedaron allí. Porque Gibran comenzó y nuevamente hizo otro video atacando a los pentecostales, que él no entiende cómo nosotros no creemos que Dios murió por 3 días. Entonces, porque, bueno, yo tuve un debate con Manuel Solís y se vio claramente que él cree que lo salvó un simple hombre. Después de esto apareció Rodrigo Calvo, un personaje especial, ex protestante. Ese señor cuando era protestante no faltaba los ayunos, no faltaba las oraciones, no faltaba las vigilias, salía a las calles a predicar el evangelio, era un verdadero evangélico, salvacuatro, aleluya. Pero un día leyó el catecismo y se volvió en católico. Vamos a ver qué tiene que aportar Rodrigo Calvo en esta escena, que no sé quién lo invitó. Que Dios se hizo carne. Ellos entienden que, por ejemplo, esto es carne, ¿sí? Esto es carne. Y Dios cogió así, empezó a formar la carne, hizo un muñequito, ¿sí? Que le metió el guantecito, la manito. Rodrigo Calvo ha aportado más de lo mismo, que Dios murió 3 días. Pero la cosa no queda allí, porque han aparecido otros por ahí a decir los que no los voy a mencionar porque sus canales no tienen ni 2 seguidores y no los voy a ayudar a crecer. Y aparece mi amigo el cura. Mi amigo el cura. Y también sale a defender esta teoría. ¿Cómo es posible que los pentecostales no creemos que Dios murió 3 días? Y da su aporte. Hoy deseo desatar ese nudo que se ha formado en la inteligencia de los hermanos evangélicos acerca de la inmortalidad de Dios. Lo hemos visto en los debates del pastor Solís con católicos laicos. Lo veo en algunos comentarios que me escriben en mis videos donde digo que Dios, el Hijo, murió. Pero aporta más de lo mismo. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Miren ustedes, Cato. Nosotros amamos tanto a Dios sobre todas las cosas que seríamos incapataces de decir que Dios murió por 3 días. Seríamos incapataces de decirlo. Seríamos incapataces de decirlo. Seríamos incapataces de decirlo. Así que esto tiene que parar aquí. Por nosotros los cristianos evangélicos contraataca uno de los mejores apologetas cristianos que tenemos, nuestro hermano Carlos Fuente, y nos da una enseñanza linda. El pastor Manuel Solís se tuvo que defender en otros debates y sigue defendiendo la palabra del Señor. Mataste al autor de la vida. Aquí ellos preguntan, ¿quién es el autor de la vida? ¿Verdad que Dios? Entonces mataron a Dios. Pero, ¿qué dice el texto? Léelo bien. Léanlo bien. ¿Acaso dice el texto, matasteis al creador de la vida? ¿Acaso dice el texto, matasteis a Dios? ¿Verdad que no? No, sino al autor de la vida. Ayudar a un testigo de Jehová a comprender que el Nuevo Testamento se enfoca en Jesús más que en Jehová no será fácil. Lograr que un testigo entienda que Jesús es también Dios, bueno, hablamos de un desafío más difícil. ¿Por qué? Porque toca el concepto de la Trinidad. Solo menciona la Trinidad a un testigo de Jehová y él o ella se pondrán muy disgustados. Todo testigo del planeta aborrece la doctrina de la Trinidad. Es como poner un trapo rojo frente a un toro. Hace salir una completa animosidad y odio, y son duros con la doctrina de la Trinidad y se oponen a ella. Eso es porque los testigos de Jehová básicamente declaran que la Trinidad es un Dios monstruoso de 3 cabezas. Y estoy parafraseando, pero hay variantes en la forma en que lo dicen, pero era muy difícil aceptar a Jesús como Dios y también al Espíritu Santo. Así que para mí, en nuestras creencias monoteístas hay uno solo, Jehová. La Sociedad de la Torre del Vigía cree que la doctrina central de lo que considera la apóstata iglesia cristiana es la Trinidad. Y por eso rechazan esa doctrina central,
porque les separa a ellos del resto de la conocida o supuesta cristiandad. No creemos que todos sean uno, tres en uno como algunas doctrinas enseñan. Creemos que son en realidad individuos separados, seres. Si me permites, que Jehová Dios es Dios, que Jesús fue su Hijo y Él lo envió a la tierra. No son uno y parte del otro, y que el Espíritu Santo es su fuerza de acción. Es la fuerza que Él usa para cumplir lo que Él desea hacer. Los testigos de Jehová se oponen totalmente a la doctrina de la Trinidad porque piensan que la doctrina de la Trinidad es un insulto a Jehová. Ahora es cierto que los testigos de Jehová reconocen que Jesús es una deidad inferior, pero es un insulto a Jehová pretender que haya alguien que tenga el mismo poder que Jehová. Las Escrituras son claras en que hay un Dios y un solo Dios. Los trinitarios son cuidadosos en responder que también creen que hay un Dios y un solo Dios. Con mucha frecuencia los testigos de Jehová definen a veces a la Trinidad como si creyéramos en tres dioses en una persona, o tres dioses en un Dios. No creemos eso. Creemos que hay un solo Dios eternamente revelado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A todo esto también salió nuestro hermano, nuestro pastor Eduardo Gutiérrez, y junto a otros siervos, porque nosotros no estamos solos. Y hoy le traemos un tema bien especial. Es un nuevo tema que está ahora, vamos a decir que está en el trending ahora mismo. Gloria sea al Señor. ¿Por qué razón? Porque hay una serie de debates que se están suscitando entre católicos y cristianos evangélicos acerca del tema de si Dios, la divinidad de Jesús, murió en la cruz o no murió en la cruz. Y este problema, por supuesto, como en todas las cosas del catolicismo, nace de la mariolatría, de la necesidad de tener a María como madre de Dios. Y hemos salido a defender la palabra del Señor. Es lo único que queremos. Pero aquí hay gato encerrado. Y al final del video les mostraré cuál es el gato encerrado de todo esto. Los testigos de Jehová hablan de Cristo con gran respeto y reverencia. Si uno habla con un testigo como nuestro amigo Alberto Lombardo, uno puede quedarse con la impresión de que él cree en Jesús, de manera idéntica a la que creen los cristianos. Piensan que no somos cristianos, pero Jesucristo es la cosa más alta en nuestra religión. ¿Sabe? Tenemos que ser seguidores de Cristo. ¿Esto le suena familiar? Bueno, un estudio de las Escrituras revelará que el Jesús en que cree Alberto, el Jesús de la sociedad de la Torre del Vigía, es diametralmente opuesto al Jesús del que la Biblia habla. Hay una referencia en Colosenses 1 de Jesús creado, pero la Torre del Vigía enseña que lo hizo únicamente por orden del Padre. Él era el agente por medio del cual Dios hizo todas las cosas. Colosenses es muy claro, donde dice que Él creó todas las cosas. Y todas las cosas, todas llegaron a ser por Él. No por medio de Él como obrero activo, como un obrero constructor, sino como aquel que originó la creación y era por lo tanto el creador. Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios, como dice la Biblia, y no va a cambiar. La razón es que en Génesis 3:15, Dios dice que va a enviar una simiente que herirá a la serpiente, o sea, a Satanás. Él no dijo, voy a ir yo mismo. La sociedad de la Torre del Vigía enseña que solo Dios es Dios. No cree que Jesús sea una deidad o divinidad. Y no cree que tiene la misma naturaleza de Dios. Jesús nació solo como hombre. Nada más, nada menos, como un hombre perfecto. Y murió como un simple hombre. Bueno, todos van a saber que ahora los católicos creen que Dios murió. Qué vergüenza. Qué tremendo. Pero el Dios de los cristianos, es un Dios que no cambia, que no se mueve, que es inmutable, ¿verdad? Lo que nosotros creemos es que el verbo, como dice la Biblia, se hizo carne, pero en su humanidad como carne. Por eso di el texto, que Él murió en carne. Yo lo di. O sea que Rodrigo, a ver dónde dice que no agarré ni un texto. Pero bueno, así lo dejamos, está bien. Los católicos creen que Dios murió, nosotros creemos que Dios no muere porque Dios no
cambia. Bendiciones entonces, así quedamos. Bendiciones, pastor, un gusto. La sociedad de la Torre del Vigía enseña que solo Dios es Dios. No cree que Jesús sea una deidad o divinidad. Y no cree que tiene la misma naturaleza de Dios. Jesús nació solo como hombre. Nada más, nada menos, como un hombre perfecto. Y murió como un simple hombre. ¿Quisieras creer que Dios murió? ¿Quién lo resucitó? Si hubiera muerto. Si se resucitó a sí mismo, entonces no murió. Sería tan extraño que sería un engaño. Así es como lo veo, que Dios muriera. Nunca pensé que Dios muriera. Desde el comienzo al final, las Escrituras han enfatizado la venida de un Mesías divino, incluso en Isaías 9:6, que es una predicción o profecía mesiánica. Se nos dice que este Mesías sería Elohim o Dios poderoso. Cuando Jesús finalmente apareció, ¿cómo lo llamaron? Emmanuel, Dios con nosotros. Todo el énfasis del Nuevo Testamento es que Jesús es Dios encarnado. La naturaleza divina de Dios tenía una parte espiritual que cumplir en las partes más profundas de la tierra. Pero ustedes no saben de eso, porque eso a ustedes no les importa. Ustedes están preparados para la apologética, defensa de su fe. Hay muchas cosas que podrían decirse de Juan 1:1, pero un punto que a menudo se pasa por alto en la discusión es los tres usos del mismo verbo en Juan 1:1. En la lengua original, el griego, todas las veces que se usó la palabra era, en Juan 1:1 es la misma palabra. Por ejemplo, en el comienzo era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra era es un verbo imperfecto en el lenguaje original. Lo que frecuentemente no entendemos es que la fuerza básica o el aspecto básico de la forma del verbo imperfecto griego kiona es acción continua desde el pasado. Sería apropiado traducir este verso de la forma siguiente. En el comienzo la palabra era continuamente, y la palabra continuamente era con Dios, y la palabra continuamente era Dios. El significado es claro. Más que declarar que Jesús tuvo un comienzo o que hubo un tiempo en que no existió, la fuerza o aspecto del verbo aquí sugiere que Él siempre existió en la historia continua pasada. Él siempre existió porque es igual a Dios. Él es Dios. Creo que se necesita ver a Juan 1:1 en el contexto de todo el Evangelio de Juan. De comienzo a fin, el Evangelio de Juan enfatiza en la deidad de Jesús. En el capítulo 1, verso 1, se nos dice que Jesús es Dios. Pero si uno baja al verso 14, se nos dice que esta persona que ha sido eternamente Dios, también se hizo hombre. Se encarnó. En efecto, el original griego comunica la idea de que Jesús armó su tabernáculo entre nosotros. Ahora, si uno puede crear en la mente la idea del tabernáculo del Antiguo Testamento y describir la gloria de Dios bajando y habitando en ella, ese es el trasfondo de Juan 1:14. En Juan 1:3 Jesús es llamado el creador del universo, que es algo que solo Dios puede hacer, de acuerdo con Isaías 44:24. En Juan 8:58 Jesús es llamado el gran yo soy, según el nombre de Dios, en Éxodo 3:14. En Juan 20:28 Tomás reconoce al Cristo resucitado y dice, mi Señor y mi Dios. Si uno lee la literatura de la Torre del Vigía, encontrará muchas páginas dedicadas a reinterpretar el Evangelio de Juan de comienzo a fin, porque el Evangelio de Juan establece de manera muy clara y definitiva la deidad de Jesús. Ahora que hemos establecido que Jesucristo es verdaderamente Dios y no solo un hombre como la Torre del Vigía enseña, surge la pregunta, ¿qué creen los testigos de Jehová sobre la salvación? ¿Y cómo pueden ellos ser salvos? La sociedad de la Torre del Vigía enseña que solo Dios es Dios. No cree que Jesús sea una deidad o divinidad. Y no cree que tiene la misma naturaleza de Dios. Jesús nació solo como hombre. Nada más, nada menos, como un hombre perfecto. Y murió como un simple hombre. Y no voy a hablar más de este tema porque siento ridículo tener que muchos siglos después discutir esto. Que Dios bendiga al pastor Manuel Solís porque les tiene paciencia. Yo no les tengo paciencia. Yo no. Yo soy más.